hablemos de nuestra pancita, esa barriguita de la que muchos, estoy segura, se van a identificar hoy. Dicen, se me inflama demasiado, a veces realmente tengo que desabotonarme o lo que fuera porque no aguanto, y la verdad es que quiero ver qué puedo hacer. Hoy está con nosotros la experta, la doctora Elizabeth Mesa, precisamente para tratar este tema y para ayudarnos de cómo resolver. Doctora, como siempre, placer tenerla aquí en la casa. Qué dicha, ¿verdad?, estar aquí. ¿Y de dónde vamos a hacer para meter 1.5 metros en nuestra pancita? Híjole, qué montón. Exactamente. Eso es lo que mide el intestino. Ese es el intestino grueso y estamos hablando que mide 1.5 metros. Aparte, vamos a también que meter lo que es el intestino delgado, que mide 6 a 7 metros. Bueno, imagínense ustedes, pero digamos para ir profundizando en el tema, quizá descubramos por qué. ¿Qué hay detrás de una barriguita o de un vientre tan inflamado? ¿Cuáles podrían ser las causas? Uno podría decir, Patri, aquí tenemos lo que es el intestino grueso junto con el intestino delgado. Entonces muchas veces decimos, comemos bien, entre comillas, ¿verdad? Y que siempre ando posterior principalmente a los alimentos, ando el estómago inflamado. Una de las causas, hombre y mujer, no hay diferencia de género, pero a partir de los 35 años de edad tenemos ese aumento en la inflamación intestinal, porque cuesta mucho encontrar un jovencito de 20, 25 años que ande con la pancita, menos de que sea una mujer que ande con el periodo menstrual. Exacto. 35 años. Segundo, la clase de lugar donde nos estemos habitando. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que viven en lugares más fríos tienen más predisposición a comer aquellos alimentos que estén más cargaditos de lo que son las partes dulces, lo que son embutidos, para mantener ese calor, es decir, consumen más grasa para poder mantener el calor en el cuerpo. Esas son una de las causas que hacen que ese intestino, por supuesto, se vaya a inflamar. La mala alimentación, los embutidos, la grasa, todo eso saturado se va a ir y va a inflamar la parte del intestino. Muy importante, aquellas personas que son, no en nuestro caso, pero aquellos que vienen de herencia caucásica, los judíos también tienen más tendencia a este tipo. Los que fuman, cuidadito con aquellos fumadores porque tienen más predisposición a tener la inflamación del intestino. Por supuesto, aquellos que no tienen actividad física. Entonces, aquellos que tienen una vida sedentaria, los que están todavía en teletrabajo y que pasan la mayor parte del tiempo inactivos, eso también va a provocar que nuestro intestino se inflame. Entonces, esas podrían ser las causas, aparte de una alimentación libre de fibra, es decir, sustituimos el pancito blanco por la fibra integral o multigrano, sustituimos las harinas por la parte que es integral y comemos más frutas. Entonces, todo esto va a agilizar nuestro sistema digestivo y esto nos va a evitar que andemos ese estómago, que no se nos cierra ese botoncito. Ahora, quizá, ¿cómo podríamos tener señales de que, digamos, lo que nos está pasando se debe a un mal funcionamiento del estómago? Claro que sí. Síntomas, ¿cuáles son los más característicos, verdad? Que vamos a tener esa pancita, vamos a sentir náuseas, tenemos un estómago que aparte de que lo tenemos inflamado, vamos a sentir náuseas. En muchos de los casos tenemos hasta vómito, entonces hay que tener mucho cuidado porque quiere decir que esa parte inflamatoria ya incrementó o intensificó su malestar o su inflamación que conlleva a lo que es un vómito. Vamos a sentir cansancio, nos sentimos cansados, vamos a tener diarrea. Eso es mucho cuidado, ¿verdad? Porque puede ser que esta inflamación nos lleve a que se aumenten las deposiciones en el baño, pero hay que ver cómo son esas deposiciones, porque en muchos de los casos este intestino ya se ha inflamado tanto o ha venido sufriendo tanto que hace enfermedades que provocan sangre en las heces. Entonces ahí yo tengo que tener mucho cuidado y ver cómo es la deposición, ¿verdad? Porque en el caso que ya haya sangre, hay una enfermedad ya de fondo a nivel intestinal. Que tenga pérdida del apetito. ¿Quién con el estómago inflamado va a tener hambre? Eso es mentira. Y en muchos de los casos puede hasta darnos fiebre, Patri, las personas que nos ven. Fiebre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos síntomas. No es solamente que el botón no me cierra o que me siento un poco indispuesta, sino ver qué más de esos síntomas nos están afectando. Ahora, ¿qué puedo hacer para bajar esta inflamación, esta hinchazón? Primero, vamos a ver cuál es la causa.
yo me doy cuenta cuál es la causa. Si es una causa, en muchos casos, hasta nerviosa. Ahora comentábamos detrás de cámaras con Patri acerca de la mamá, y muchas veces las personas son muy nerviosas, son muy tensas o tienen una vida, un estrés diario. Eso nos va a conllevar a que nuestro intestino, por un mecanismo de defensa, se inflame. Esa es la famosa colitis nerviosa, que usted lo va a escuchar, que es quedando muy tensa, muy nerviosa, y lo primero que se hace es que mi intestino o mi estomaguito se me inflama. Vamos a tranquilizarnos. Mucho cuidado con ciertos medicamentos, principalmente los antibióticos. Si estamos en un periodo de antibióticos, por supuesto que se nos va a inflamar el intestino porque son un poquito pesados a nuestro tracto intestinal. También aquellas personas que tienen esa alimentación, yo siempre trato de focalizar eso. Si tenemos una alimentación que no incluye frutas, que no incluye el agua, que no tenemos una actividad diaria, por supuesto que nos va a alentecer lo que es la parte intestinal. Y esto va a conllevar muchas de las cosas a un estreñimiento. Entonces las personas dicen, es que padezco de estreñimiento, pero ¿de dónde viene ese estreñimiento, verdad? De todas esas cosas que no modificamos y que el estómago, por supuesto, se nos hace en esa manifestación. Repasemos ahora que mencionabas las frutas. Hay frutas que nos pueden verdaderamente, porque sí, de repente la gente dice, no voy a comer frutas porque seguro me voy a inflamar. ¿Cuáles son las que pueden ser nuestras aliadas en este caso? Aquí tenemos estas frutas, por supuesto, aquellas que son más harinosas. ¿Qué quiere decir harinosas? Que tienen más almidón, como lo que... En cuanto a frutas, tenemos la manzana. Okay. Esa es importante, pero a mí me gusta la manzana que no es verde. ¿Por qué? Rojita. Exacto, porque la verde puede producir cierta acidez y si tenemos gastritis va a provocar un poco de aumento de esa acidez a nivel gástrico, no intestinal, y se va a manifestar a nivel del intestino. Por supuesto, los bananos son excelentes. ¿Por qué? Porque aumentan lo que es el tránsito intestinal. Eso va a hacer que nuestro intestino se mueva más y podamos, defecar bien, no tener ese problema y así nuestro estómago no se va a inflamar. ¿Y quién no ha escuchado que la papaya y la piña es excelente para desinflamar? La papaya que se come tanto como para mover la pancita, claro, ¿verdad? Que sí. Y esto nos va a ayudar bastante a que no tengamos ese intestino inflamado. Muchas veces cuando la persona padece estreñimiento es por eso, porque su tránsito intestinal está lento, Patri. Claro. No se mueve y hay acúmulo de heces ahí que hace que obviamente nuestro intestino, tenga ese reflejo de inflamarse. Ahora, de las frutas pasemos a los vegetales. Qué importante los vegetales. ¿Cómo? Claro. El ayote tiene un mayor porcentaje de agua, entonces, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Prácticamente agua, y para movilizar un intestino necesitamos consumir agua, entonces el ayote es una de las verduras que tiene mayor cantidad de agua. Jengibre. El jengibre no pertenece a lo que es un vegetal, es un tubérculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El jengibre le vamos a echar a todo, lo que son tanto el alimento hasta el arroz. Podemos echarle al arroz, a los frijoles y podemos consumirlo con los batidos que ahorita vamos a ver. Le podemos rallar un poquito de jengibre en cierta cantidad porque también puede producir espasmos a nivel laringio. Entonces, es muy importante tener una mínima cantidad de jengibre. La espinaca. ¿Por qué Popeye no tenía inflamación del intestino? Porque consumía espinaca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la espinaca? Por supuesto, va a hacer que el intestino tenga una mayor motilidad y, por supuesto, se vaya a evitar la inflamación. Y por supuesto que traen cualquier cantidad de probióticos. Hemos escuchado que para proteger el intestino, ¿qué es lo que hay que consumir? Probióticos y prebióticos, ¿verdad? ¿Los dos? Pero no. Ojo, cuando estamos con inflamación intestinal no podemos consumir lácteos. Nada de muchas veces los encontramos ahí en el yogur, por ejemplo. Un yogur, yo diría que más que todo natural. Y no consumir coliflor, brócoli, la lechuga, no consumir frijoles y este tipo de granos que tienen ¿cómo se llama esto, Patri? Los que los cubren. Ay, lo que los envuelve. Como el pellejito. Sí, lo que los cubre. La cascarita. La cascarita, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. ¿Por qué? Porque esa cascarita es la que queda en la parte intestinal y nos hace lento el intestino.
Vamos a hablar del tratamiento que nos traes, que nos puede ayudar en esta desinflamación que todos buscamos si estamos en esta situación, Elizabeth. Claro que sí, pero obviamente acordemos que nada es milagroso si la persona no modifica su alimentación, su estilo de vida y por supuesto vamos a incrementar el ejercicio. Cuando tenemos ese estómago muy inflamado que realmente nos molesta, vamos a utilizar este aparatito que se llama cavitación. La cavitación tiene muchísimas funciones y una de ellas es lograr que el intestino logre moverse, que se acelere. Cuando está muy pegadito, cuando las personas tienen ese estreñimiento, cuando está muy lento, esto va a agilizar lo que es el tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque son ondas similares a las de un ultrasonido que hace que el intestino vuelva a su posición. Obviamente, cuidadito, porque esto se hace con especialista, Patri. ¿Por qué? ¿No se acuerdan la época que las personas tenían pega, la famosa pega? ¿Cómo no? Y entonces aquellas personas que la sobaban, le sobaban el estómago. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque podemos, se podría decir como que volver al revés el intestino y hacerlo perezoso. Alterarlo, de verdad. Alterarlo totalmente. Uno tiene que saber cómo pasarlo porque puede alterar la parte intestinal. Veamos y cómo la persona. funciona entonces, cada cuánto tengo que hacer una cavitación, digamos. Lo podemos hacer una vez cada 15 días en aquellas personas que están con estreñimiento, que tienen intestino irritable. Vean que no duele, ¿verdad? Es sin dolor. Se pone un calorcito rico. Eso va a aliviar bastante. Si la persona está incómoda, si está con dolor, el calorcito le va a ¿Por cuánto tiempo le van a pasar el aparato? Por lo menos son 30 minutos. Ok, para que haga su efecto. Exacto. ¿Y qué va a producir ese efecto? Va a hacer que el intestino se mueva. Ok. Va a ser. Y si lo vemos, vean la forma en que yo lo estoy pasando. ¿Y desde la primera cita, Elizabeth? Exactamente. De hecho, que muchos de los pacientes llegan y posterior a esto, si llegan con la parte del estreñimiento, van a ir al baño. Ok, entonces este definitivamente sería un aliado. Ahora, vos nos trajiste, Claro. Eli, también unos batidos, ¿verdad? Que, bueno, quisiéramos saber cuáles son las mezclas. ¿Cuáles son las mezclas? Exactamente. Esto- ¿A qué hora nos lo tomamos? Ajá. ¿Cuántos tomamos? Por lo general, yo siempre les indico que los batidos se toman antes de lo que es el desayuno y antes del almuerzo, que son las comidas que realmente son un poquito más cargadas y que obviamente necesitamos preparar el intestino antes de. Me encanta antes de los batidos la cúrcuma. La cúrcuma es espectacular. Uno, para obviamente la parte del sistema digestivo, el sistema inmunológico. Muchas veces ese lentecimiento que tenemos en el intestino, esa inflamación se debe a que no tenemos un sistema inmunológico adecuado. Entonces tenemos que proteger ese sistema inmunológico. La avena, por supuesto, yo la avena la puedo utilizar perfectamente con cualquiera de los batidos que les voy a mencionar. Entonces podemos agregarle una cucharadita de avena a todos estos. Si es integral, por mí sería... Dicen que mejor, ¿verdad? Ok. Vamos a tener el batido de papaya. Aquellas frutas que están allá, a mí por lo general no me gusta que combinen las frutas por los niveles de azúcar, pero en este caso, cuando la persona está muy inflamada y cuando obviamente tienen ese estreñimiento o esas enfermedades a causa de una inflamación intestinal, me gusta que combinemos. A mí me gusta combinar lo que es la papaya y la manzana. Si ven, son dos frutas totalmente, se podría decir como diferente. La papaya es como más suavecita, mientras que la manzana es un poco más dura. Ajá. Entonces hay una combinación diferente de dos frutas y que no tenga la misma contextura. No tanto la parte del azúcar, sino que no tenga la misma contextura. Perfecto. Segundo. Este es. Ajá. Me gusta el de la piña y le agrego lo que es La el cúrcuma. cúrcuma. Entonces, Ah. ¿cuánto de cúrcuma? Estamos hablando que es una cucharadita o media cucharadita. Perfecto. Entonces, la piña con la cúrcuma es excelente. El de lo que es la... ¿Espinaca? Espinaca. La Ajá. espinaca la voy a combinar con lo que son las uvas. Es espectacular. Ay, qué rico. Ajá. Sí, y tiene un sabor agradable. Si alguna de las personas, yo no les echo azúcar, pero si alguna persona lo quiere endulzar, me gusta con miel de abeja. Ok. Y por último tengo la combinación de lo que es la piña y lo que es la manzana. ¿Vieron la diferencia de lo que son las frutas? Trato de no combinar dos que me vayan a producir que mi sistema digestivo se mueva tanto que lo que me vaya a producir es diarrea. Claro. Exacto, entonces tratemos de no combinar lo que es la piña con lo que es la papaya. Y a cualquiera de estos batidos se le puede agregar ya sea la avena
y la cúrcuma, Patricia, excelente. Excelente, doctora, como siempre, gracias por las recomendaciones y manos a la obra, desinflamar esa pancita. Muchas gracias. Andar con esos dolores, ¿verdad? De ningún modo, de ningún modo.